Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Mann. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero decirte que es urgente actualizar la manera en la que estamos hablando a nuestras hijas, hijos e hijes acerca de sexualidad. Y es probable que al escuchar este episodio reconozcas que tú también recibiste una terrible educación sexual que incluso acabó siendo traumática. Es esta falta de información y esta manera en la que hemos rodeado la sexualidad con tabúes, prejuicios, desinformación, la que hace que aquí ahora tengamos dolorosas estadísticas de abuso sexual infantil, embarazos adolescentes, entre otras cosas, que es compromiso de este espacio transformar. Para ello tengo como invitada a Carolina Ferrer, que viene de Ajustes Creativos, un grupo de terapeutas que se están encargando de dar educación sexual integral y asesoría en estos temas. Pero antes de entrar a la entrevista, quiero contarte que en noviembre estaré compartiendo el único taller en línea que daré por el resto de este año. Se llama Soy Suficiente y es un taller que tiene como propósito despertar de ese sueño colectivo en el cual hemos generado una profunda herida de sentirnos no suficientes. Corre a la página de terapiaparallevar.com y ahí puedes informarte más sobre los detalles de este taller y también inscribirte directamente en la página. Búscanos en www.terapiaparallevar.com y despierta de esta realidad consensuada en la que olvidaste quién realmente eres. No hay nadie, ni habrá jamás alguien exactamente igual a ti. Eso te convierte en un evento sagrado. Y yo quiero que vivas desde un sentido de dignidad, seguridad y pertenencia en el que recuerdas tu identidad sagrada inherente. Y también decirte que en la segunda mitad de este episodio estuvimos respondiendo a varias de las preguntas sobre sexualidad que me dejaron por redes sociales. Y ahora sí, les dejo con la entrevista. Pues el día de hoy estoy con Caro Ferrer y vamos a hablar con ella acerca de educación sexual. Empiezo este podcast diciendo algo que me impactó cuando vi una plática que Caro me compartió que tienen ellas en YouTube y a la que, por cierto, pueden acceder. Y la estadística me recordó que México, el país en el que se graba este podcast, es el país número 1 en el mundo en abuso infantil y el número 2 en embarazo adolescente. Y eso a mí me puede profundamente y estoy comprometida a hacer lo que esté en mis manos para que eso cambie. Y es parte de lo que me mueve para hacer este episodio y volver a hablar de sexualidad en este podcast y de por qué es importantísimo que eduquemos a nuestras hijas, hijos, hijes y que nosotras mismas nos eduquemos en sexualidad. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, de qué es la educación sexual, cómo nos aproximamos a ella, qué es lo importante. Y después, en la segunda parte de este episodio, vamos a responder preguntas que me mandaron por Instagram y que están súper variadas, súper interesantes y que nos van a dar pie para compartir cosas muy importantes. Caro, bienvenida. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias.
Me encanta que estés aquí y quiero que empieces presentándote. Cuéntanos qué haces, háblanos de tu proyecto. Uh-huh. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo cuando nos escuchen. Yo soy Carolina Ferrer y, pues a ver, si me defino a mí misma, podría decir que soy mamá de 3 criaturas hermosas y locas a la vez. Soy mujer, soy humanista, gestaltista, motivada, climatérica, profesional de la plática, como decía un paciente que tenía, muy lindo. Y soy amante de ajustes creativos, y en ajustes creativos trabajo. Es tu proyecto, Ajustes Creativos. Es mi proyecto. Es un proyecto que llevamos 4 mujeres, Elisa, Tony, Lucía y yo. Ahora mismo y desde hace unos 4 años estamos justamente especializadas en educación sexual integral y prevención del abuso a menores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en Ajustes nosotras tenemos como 3 líneas de trabajo. Hay una que es la línea más individual, que sería como asesorías ante un caso concreto, cuando quieres seguir una estrategia, o terapia individual, de pareja o de grupo, ¿no? Pero esto sería más en el consultorio. Luego tenemos una parte que es de trabajo en grupo con algún tema en específico, donde entrarían todos los talleres de sexualidad que damos, de educación sexual. Y luego una parte más empresarial, que son programas más específicos y que de un tiempo a esta parte pues están más en la línea de violencia de género, cómo cuidar el ambiente en el trabajo, la discriminación y todos estos temas que hoy nos traen también aquí a este podcast, ¿no? Buenísimo, que todos esos están también para tocarse después. Sí, pero necesitaríamos... Exacto, necesitamos una serie de sexualidad a todos niveles, edades y contextos. Bueno, quiero empezar compartiendo una historia pequeñita de por qué te llamé, que te mandé yo en un mensaje ahí en WhatsApp. Me encantó. Porque a mí también me movió muchísimo. Fíjense que yo conocí a Caro porque su hijita más pequeña y mi hija estuvieron en la misma escuelita Waldorf a la que mi hija empezó a ir. Entonces resulta que hace unos meses pues fue cumpleaños de mi hija. Claro que invitamos a su hijita a la fiesta y Caro me trajo un regalo. Bueno, le trajo un regalo a Emma, no a mí. Y era un libro que cuando lo abrimos, porque nos sentamos con Emma a abrir todos sus regalos al día siguiente, y yo abro el paquete y saco un libro que se llama Vulva. Y entonces yo, como mexicana, crecida por accidente geográfico en la religión católica, que soy mujer de 43 años, creyéndome súper abierta, veo Se llama Vulva y yo dije, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y entonces así me fingí que yo estaba como muy natural y le dije, ay, mira qué bonito, a Emma, luego lo vemos, y dije, a ver, yo tengo que checar primero este libro antes de ver si lo puedo compartir con Emma, que me parece sensato. Y entonces lo chequé, Caro, y confieso que pues eso, en mi formación mocha, voy a decir como ha sido, y sí, me sorprende ver que a pesar de lo mucho que he trabajado en mí y en mi camino, algo me dijo, quizás tu hija no esté lista para este libro. Y entonces no me cerré, pero se lo guardé en la cajita de las cosas para cuando fuera más grande. Pero mira qué interesante porque Emma lo pudo ojear, o sea, sí tuvo chance de ojearlo. Y unos días después me dijo, mamá, ¿y mi libro de la colita? Ay, no. ¡Mi vida! Y entonces, ahí algo pasó para mí. Yo dije, quizás sí esté lista. Y además lo que yo había visto en el libro no era más que información muy objetiva, verdadera y clara. Sí. ¿Ya? Y entonces le dije, ¿lo quieres leer? Pero sentí que era importante que lo leyéramos juntas, ¿no?
Y entonces empezamos a leer este libro que tenemos aquí enfrente de mí, que Caro trajo, se llama Vulva. Y la enorme sorpresa que me llevé es que hasta yo aprendí cosas. Claro. Aprendí cosas que me sorprendieron acerca, por ejemplo, de los órganos genitales, sobre todo en los animales. Claro. Que dije, pero qué sorpresa, yo esto no lo sabía. Sí. Y fue bellísimo porque en una parte del libro sugieren que las niñas puedan tomar un espejito y mirar sus genitales, cosa que me pareció excelente. Y Emma me dijo, mamá, ¿puedo mirar mi vulva? Y ahí, o sea, ella está completamente abierta, derretida, con toda la certeza de que, claro, así es como quiero criar a mi hija. Si bien empiezo hablando desde un lugar de mi condicionamiento, mi intencionalidad es, no, claro que quiero que mi hija reciba una educación sexual diferente a la que yo recibí. Le dije, claro. Y entonces fuimos a la recámara, le di un espejito y juntas observamos sus genitales. Y casi quiero llorar porque ha sido, Caro, una de las experiencias de intimidad más grandes y hermosas que yo he tenido con mi hija, pero además es tan cierto que uno sana a través de los hijos y las hijas, porque lo que se percibía ahí era una energía de pureza, de curiosidad, de complicidad, que a mí en ese momento me hizo saber, estoy construyendo lo que yo quiero que pase con mi hija, que es que pueda venir a hablarme, a hacerme preguntas, a mirar el mundo de mi mano y con mi compañía. Y entonces agarré el teléfono en tanto pude y le dije, ¡Caro! Gracias. Y yo lloraba al otro lado. Y tú llorabas y aquí estamos las dos casi a punto de llorar y creo que si queremos llorar es porque lo que yo siento y lo que me viene es un gozo grande de que mi hija tenga acceso a una realidad distinta y un dolor al mismo tiempo, una mezcla con el dolor de la manera en la que yo viví un montón de cosas que ahora considero innecesarias en mi vida. Ese, y así abro, es el poder de la educación sexual y de tener un librito adecuado desde muy temprana edad. Sí. Cuéntame, Caro. Y pues no puedo dejar de admirar y escuchar y justamente en el momento en el que yo decido como regalarle este libro a Emma, también había lo que me pasa siempre, que es como cómo lo va a recibir la familia, ¿no? Claro. Y bueno, esto iremos viendo luego cómo lo vamos construyendo, porque la idea es que vayamos construyendo comunidad, un mismo lenguaje, ¿no? Y creo que has tocado casi todos los puntos en este relato, como lo ibas hablando de cuando empiezas con las estadísticas, ¿no? Nosotras en Ajustes Creativos siempre es el tema, las estadísticas. ¿Hablamos o no hablamos de las estadísticas? ¿Lo ponemos o no? Claro. Entonces es como, sí tenemos que hablar de estadísticas para saber en qué país estamos viviendo. Y también agarro como esta parte que dices pero, o sea, esto es un fenómeno mundial, ¿no? Ahora estamos en México y hablamos de lo que pasa en México, pero en España también podríamos hablar de lo que y en pasa toda en España. Latinoamérica. O sea, como que es un fenómeno mundial y cuando tú dices mi educación mocha, yo lo que quiero añadir es que la sexualidad es un tabú en todas, bueno, no quiero decir en todas las culturas, pero... O sea, es algo de lo que no se habla. No se habla, y cuando se habla, ¿por qué no se habla? Pues porque tiene vergüenza atrás, tiene dolor, tenemos una experiencia de la sexualidad. A día de hoy yo digo que en el 100% de los casos de todas las personas que han pasado por nuestros talleres y en el consultorio, todas las personas tenemos una experiencia de la sexualidad, ponle dolorosa, culposa, con vergüenza, ¿no? O sea, entonces, Memorias, ¿para ahí. qué estamos haciendo? Pues también lo ponías tú así, pero ¿para qué estamos haciendo educación sexual integral y promoviendo la sexualidad? Por un lado, porque queremos prevenir abusos. Es decir, como tú dices, yo lo que quiero es que mi hija venga y yo sea su fuente de información primaria. Totalmente. ¿No? Y no internet o la
compañerita o el hermanito grande de la compañerita. Que sabe exactamente lo mismo, nada. ¿no? O sea, y luego iremos viendo también cómo, porque en Internet, o sea, lo que necesitan nuestros hijos, hijas y infancias y adolescencias cercanas es información. Claro. Porque como tú bien dices, son curiosos, son curiosas. Es como Totalmente. que igual que quiero saber cómo funcionan los dedos de las manos, quiero saber cómo funciona, Claro. ¿no? Quiero saber cómo funcionan mis piernas, quiero saber cómo funciona la vida. Claro. Entonces, cuando vamos poniendo en aquí en México, bueno, yo creo que en otros lugares también, pero aquí en México hay como dos grandes tabús, ¿no? Que es la muerte y la sexualidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, si tú agarras la sexualidad, y ahora veremos que la sexualidad abarca la vida entera. Entonces, nosotras decimos la sexualidad es igual a la vida. Entonces, Como que se concibe como algo respectivo a la vida adulta, pero la sexualidad es desde el día 1. ajá, desde que estamos en la panza de la mamá Wow. o donde sea que estemos. La sexualidad es lactancia, la sexualidad es control de esfínteres, la sexualidad es interacción con las compañeras y los compañeros. Está en todo. Sí. Y diría yo que además del abuso o la prevención del abuso, yo quiero que mi hija tenga una Sí. vida plena. Sí, es y que yo feliz. qué bueno que me Sí. regresas, porque justamente los dos objetivos por los cuales nosotras estamos trabajando, uno es hacer prevención, es decir, ser la fuente de Importantísimo. información, que lleguen a decirme cualquier cosa, a preguntarme, o sea, que puedan expresarse libremente, que puedan vivir su vida libremente, Sí. y por el otro lado, poderles acompañar en su sexualidad de una forma más sana, más natural, sin tanto tabú, sin tanta vergüenza, es decir, que la sexualidad es maravillosa, ¿no? Podríamos decir, la vida es maravillosa. Y la vida y la muerte lo tenemos como los grandes tabús. ¿Qué estamos haciendo entonces? Claro. ¿No? Entonces vamos a descubrir y vamos a ir de la mano de ellos y de ellas. Nosotras siempre utilizamos, nuestra metodología son los libros. Aquí he traído unos cuantos, luego les pasaremos los títulos, pero porque los libros llegan a donde nosotras no llegamos, ¿no? Claro. Yo le llamaba colita y el libro le llama vulva. Ah, es que se Pues llama es que así vulva, se ¿no? llama. Así se llama, exacto. Claro. ¿no? Y resulta que la vulva es como la cara, que tiene muchas partes. Sí. Y entonces a nosotras nos gusta poner mucho este ejemplo, ¿no? Porque decimos, o sea, todas las personas conocemos las partes externas de nuestro cuerpo, ¿no? Ujú. La vulva es una parte externa, es un Claro. órgano sexual externo. O sea, es No, tremendo es- error llamarle vagina porque la vagina es lo que está adentro. O sea, es como si yo le llamara, a ver, te voy a dar un ejemplo, pulmón al pecho. Exacto. Ya. Y como y ahora, digamos, la vulva tiene muchas partes, ¿no? Tiene la vagina, es una de las partes, la entrada de la vagina, tiene el clítoris, el gran desconocido, tiene los labios externos, los labios internos, la uretra, que es por donde sale la pipí, pero ¿por qué le llamamos vagina? ¿No? ¿Por qué no le llamamos? Es como si yo te dijera, ¿cómo son tus ojos? Y tú te empezaras a tocar las orejas. Sí, Es sí, como, no, sí. tú sabes que los ojos son de una manera determinada, las orejas de otra. Entonces, ¿por qué no una parte externa de nuestro cuerpo, que no estoy hablando de esto de los pulmones, no la conocemos? Claro. Entonces, no hay una ablación física, pero hay una ablación cultural. Y si esa vergüenza, ese secreto, ese ocultamiento se traspasa, entonces ahí decimos, pues cómo cuando vivan algo que es inadecuado, nuestras hijas o nuestros hijos, hijas van a venir a hablarnos al respecto. Si a mí me parece que es esa vergüenza y ese ocultamiento lo que ha dado pie a que se perpetúe este monstruo terrible que es el abuso. Es como si tuviéramos una complicidad con él en el no hablar. Exacto. Qué fuerte. Es como de bien pequeñitos, porque eso ya están despiertos y despiertas, ya entienden de lo que se puede hablar en casa y de lo que no. Ujú. ¿No? Se puede hablar de plantas, se puede hablar de coches, se puede hablar de familia, pero no se habla de sexualidad. En mi casa esto tan increíble que me pasa o tal, siempre es, ay, ahí no te toques, ay, esto no, ay, pasa algo y todo el mundo callado y mirando para otro lado, ¿no? Entonces ellos van captando y van interiorizando que ese es un tema que es incómodo, que no se habla, que es medio raro y entonces
cuando pasa algo relacionado con un abuso o con como ultrapasar sus límites, bueno, esto no lo voy a decir porque de esto no se habla en casa. Claro, o ya ni hablemos de que se hable y se niegue. Ese ya, bueno es otro tema, ¿verdad? Sí. Pero lo que yo me estoy dando cuenta es que hay como un corte, Caro. Como si la sexualidad justo fuera un tema de adultos y a los niños y a las niñas no les compete esto. Entonces vamos a ocultarlo, vamos a hacer como que esto no existe, y el mensaje que se graba, o al menos yo así lo viví, porque fíjate, en mi casa sí dejaron por ahí unos librillos, como que esa fue la estrategia. Y sí me acuerdo que cuando ya estábamos como en la pubertad, juntaron a las niñas de mi grupo de ballet y alguien más, fíjate esta desconexión, que no era mi mamá, por supuesto, alguien más que nunca habíamos visto en la vida vino y nos dio ahí una plática acerca de la menstruación. Pero yo ahora, fíjate, me encuentro en un lugar donde por un lado tengo muy consciente cómo quiero caminar con Emma, y por otro lado se me salen los gremlins que digo, wow, las programaciones que tengo. Yo creía que era una mujer ultra liberada porque yo estuve en la sanga de Osho, donde todo era visto con muchísima libertad, y desperté mi energía sexual. Y claro, esta es la etapa adulta de mi vida. Pero ahora que tengo una hija, ella me está reflejando que mi condicionamiento ha sido adulta sí, niña no. Y ahí fue donde yo decidí cortar, y decidí, por ejemplo, que a mi hija jamás le he ocultado, por ejemplo, mi sangre menstrual. Porque, ¿por qué? En mi casa era como algo que les vamos a contar hasta que tengan la edad suficiente. ¿Ya? Y todo se oculta, y si te manchas en la escuela era terrible. ¡Ay, no, qué vergüenza! Y o sea, mi hija desde el día 1 ha visto la sangre menstrual, y ahora gracias a libros como esto me dice, mamá, ¿qué sale por la uretra? Ella usa esa palabra, mamá, ¿qué sale por el ano? Mamá, ¿qué sale por la vagina? O sea, con una claridad impresionante. Ajá. Pero luego, Caro, ok, hasta ahí vamos. Pero oyendo esta plática que tú me compartiste, dije, wow, cómo hay lugares ciegos que no vemos. Ya, todo bien, y ahora están los rituales para recibir la menstruación de las niñas, y les ponemos su corona de flores. Y, ok, todo eso está maravilloso, divino. ¿Y los niños? Ajá. ¿Qué? Y los niños son nuestra asignatura pendiente. Sí. Hace años que oímos hablar de menstruación, al menos, ¿no? O sea, Sí. fue negada todos los procesos que tenían que ver con las mujeres, Claro. y por eso parece que estemos enfermas cuando tenemos la menopausia, cuando tenemos la regla, cuando nos viene por primera vez. Pero los niños son la gran asignatura pendiente, porque resulta que los niños tienen la primera eyaculación de su vida, Claro. que se llama espermarquía. Bueno, O sea, de yo las ni niñas- sabía hasta que Bueno, yo lo escuché supe hace 3 años, ¿eh? O sea, tampoco es que... Ujú. Entonces, cuando hablamos de las mujeres o de las personas que tienen vulva y útero, podríamos hablar de 3 etapas en la vida, ¿no? La sexualidad infantil, o sea, como la etapa infantil, digamos, que acaba con la menarquía, que es la primera regla. Sí. Luego tenemos 30 o 40 años de etapa cíclica, Ok. que acaba con la menopausia, que significa la última regla, y luego tenemos la etapa madura. Claro. En el caso de los niños tienen 2 etapas. Ok. La primera es la etapa infantil y la segunda es la etapa fértil. Wow. La segunda es hasta que se mueren. Qué interesante. O sea, eso quiere decir que, ¿por qué a mí me encanta que ahora estemos como honrando la menstruación, Claro. la regla, poniéndola en su lugar, sacando estos tabús también de, ya es una mujercita? No, es una niña con la regla. Claro. ¿No? O sea, iba a ser Claro. niña o un adolescente el tiempo que haga falta, ¿no? Entonces Claro. sabemos que la regla en la mayoría de las personas con vulva y útero llega entre los 9 y los 16. No quiere decir que no pueda llegar antes o después, Claro. pero generalmente tenemos este. En el caso de los niños, tienen la primera eyaculación entre los 11 y los 14. Ok.
pero nadie habla de ello. Nadie habla hecho, de sí. eso, y por qué no es algo tan sagrado Y tan, como el pues, cambio es y la como- iniciación que exacto. viven las niñas. Y aquí, por ejemplo, tenemos Es la fuente de la vida. este libro que se llama El semen mola, Wow. que para nosotras te decía que utilizamos mucho los libros. Sí. Ana Salvia es como una de nuestras, ¿cómo le diría? Autoras favoritas. Sí, porque es la que escribe todos estos libros y ella va escribiendo libros según se van necesitando, ¿no? Entonces ella escribe La regla mola, no sé cuántos millones de libros. Sí, que es un editó. español de España, mola esta expresión, pero es como la regla es chida, el semen es Sí, chido. de hecho, la regla mola la traducen en México para que se Ah, me entienda encanta. como la regla es cool, La regla es cool. ¿no? O sea, Ok. dentro del libro todo está encanta. exactamente igual, pero le cambian el título. Claro, Entonces, porque es ahí un este- españolismo, digamos, Ajá. ¿no? Ujú. Entonces, este libro tiene no sé cuántos años. En los últimos años, todo en las escuelas le decían, queremos el libro de los niños, queremos el libro de los Claro. niños. Y ella decía, es que yo quiero que otros hombres puedan hablar desde su experiencia y lo saquen. Total, empiezan a pasar los años y llega un día que dice, bueno, ya, Lo voy a hacer. lo voy a hacer. Si luego llegan hombres que hacen otros libros, perfecto. Y hace El semen mola. Wow. Entonces, cuando intenta exportar este libro, lo traemos nosotras de España, porque aquí no podemos conseguirlo, no Ok. le dejan, porque en la portada pone semen. Wow, Y entonces- o sea, vivimos todavía en la Edad Media. Le dicen, cambia el título. Y ella, Pero, ¿cómo pues, voy a cambiar el título? O sea, ¿qué es el semen las sin el etapas no, es el Ajá. semen mola, que quiere Claro. decir que es cool, ¿no? Sí, claro. Pero necesitas saber cómo funciona, aquí pone, ¿no? O sea, Claro. y son libros que están adecuados para su edad, que les habla de la información. Pero Oye, es que a mí me parece increíble que en el año 2024 se sigan embarazando chavitas. O sea, ¿pero por qué si ya tenemos todos los recursos para que eso no suceda? ¡Qué miedo! Claro, y también, hablando de sexualidad, o sea, digo, luego a lo mejor podemos profundizar un poco más, pero a lo mejor las personas que tuvimos algo de educación sexual fue educación sexual y reproductiva, ¿no? O sea, como, Claro. ¿cómo le llaman? Bueno, a lo mejor Pues te como del enseñaban libro de la SEP. cómo funcionaba el condón, ¿no? A mí, Sí. por ejemplo, me trajeron una cosa así redonda con plátanos donde teníamos que poner el preservativo. Sí. A lo mejor otras personas decían, no, nos pusieron un vídeo horrible de un aborto y no sé qué, o sea, como... Ujú. Pero no hay una... Pero no es efectivo, Pero ¿cierto? es como decir, sexualidad Ujú. solo es esto. Sí. Entonces, cuando tú hablas con un papá o una mamá, dices, vamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas. ¡Ah! ¿Vamos a hablar de coger? No, es que la sexualidad abarca un montón de áreas. Claro. Y en este libro del semen mola te dice, vale, sí, tú ahora, a partir de ahora ya puedes ser papá. Ujú. ¿Pero qué significa ser papá? ¿No? Y le preguntan no, pues, ¿qué necesitas tú de tu padre? ¿No? Le preguntan a los niños y a las niñas. Pues que me dé de comer, que me lleve al cole, que, no sé, que me dé cariño. Entonces, ¿no? Mi propio hijo me decía, entonces, si fulanito ya ha tenido la primera eyaculación y fulanita ya tiene la regla, pueden tener un hijo. Y Wow, claro, yo sí. le digo, físicamente pueden Claro. tener un hijo, pero ¿qué implica tener un hijo? Totalmente. Y entonces hacen la reflexión y es como, pero no están preparados emocionalmente ni para hacer cargo, ni para hacerse cargo de ellos mismos. Esto lo hemos tenido en los talleres hacemos un taller de sexualidad para adolescentes y para preadolescentes, ¿no? De 11, 12, 13 años. Y ellos y ellas mismas van contestando y diciendo, claro, pero es que ser papá no es solo. Claro, ser o mamá sea, no es solo- hace falta reflexión y trabajo más profundo. Algo que me gusta de cómo están planteando ustedes la educación sexual es que no solo es una explicación de lo fisiológico. Exacto. Es importante conocer el proceso fisiológico, pero cuéntanos, Caro, ¿cuáles son las otras áreas que una buena o una completa educación sexual debería cubrir? Ajá.
Y aquí hablamos de 5 áreas, hemos añadido una quinta también. Ok, me encanta. Que la podemos aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Okay. Entonces hablaríamos de la física, que son los procesos físicos, fisiológicos, nuestro cuerpo, nuestra piel, ¿no? Nuestras sensaciones. Luego hablaríamos de otra área que son las emociones, que estas emociones, dicho en corto y rápido, nos van a ir indicando si vamos por buen camino o no, si esto me hace sentir bien, si es momento de poner un límite, si es, ¿no? Wow. Si Imagínate enseñarle eso. O sea, bueno, claro. Es que también hablemos de educación emocional. ¿Qué educación emocional tenemos también, sabes? Sí, claro, no podemos sea, transmitir lo que no hemos integrado. Y si a las niñas, porque luego hay emociones para niños, entre mil comillas, y para niñas, ¿no? Los niños no lloran, no tienen miedo, y las niñas no se enojan. Sí. Si a ti te están diciendo como niña, ay, no te enojes que te ves bien fea, o es que las mujeres cuando se enojan, o lo escuchan en el ambiente, ¿no? Esta que en su trabajo, o sea, van escuchando esto, que nos permite el enojo, nos permite poner un límite. Claro. Si yo a las niñas les estoy diciendo no está bien que te enojes, es como si estuviera diciendo no está bien que pongas límites. Saluda a tu tío, no seas grosera. Dale un beso. Dale un beso. Ajá. Ay, ¿Y qué estamos haciendo con eso? También es que bueno, apagar el instinto de las totalmente, niñas, de los niños, de las niñas, y ya nosotros, como ya estamos tan jodidos, con perdón, claro, porque ya nos hemos normal. desensibilizado con todo, nos hemos olvidado que hay algo que se llama instinto y que te hace vibrar algo. Totalmente. Y que hay que escucharles, o sea, y atender a eso, que ellos sí están en contacto, y ellas, ¿no? El otro día me dijo Emma, estábamos en un hotel el fin de semana, la señora que tiene la cara de mala, ellos saben, Ajá, ¿no? Como sienten. ¿Por qué tienen resonancia con algunas personas, con otras no? Pero bueno, entonces es lo físico, lo emocional. emocional. Luego tendríamos como las ideas, el autoconcepto que tengo de mi cuerpo, lo que se puede o lo que no. Esto es muy cultural, ¿no? O sea, como tiene que ver con... Sí, con... Por ejemplo, pues, creo que un tema que entra ahí mucho, que por cierto, en las preguntas, que ya iremos pronto a las preguntas, preguntaban sobre la desnudez. La desnudez ha sido, y aquí se los comparto, un tema que, por ejemplo, el papá de Emma y yo hemos tenido que platicar un montón, porque él pasó muchísimo tiempo en Japón. Y él ahora me cuenta que en Japón es una práctica súper común ir a los baños públicos y absolutamente nadie está mirando el cuerpo de otra persona con deseo sexual, con mucho menos morbo. Y aquí en México es como yo crecí. Y recuerdo perfecto cuando fue la primera vez que vi un pene. Yo ya tenía como 8 o 9 años, imagínate eso, Caro. Claro. Y claro, me recuerdo así como asomadita en una ventana en el curso de verano en el baño de los niños diciendo, ¡wow! ¿Qué es eso? ¿Sabes? O sea, como con una curiosidad, pero también como con un sentimiento de por qué esto me ha sido ocultado. Cuando... A mí me parece una perspectiva mucho más saludable que una niña o un niño entienda que un cuerpo es cuerpo, masculino, femenino, en fin, que es cuerpo, sin esa energía de ocultamiento. Pero claro, hay un choque interno que yo he tenido que trabajar en mí porque es como, pero para mí no fue así. Entonces, ¿está esto bien? ¿Está esto mal? Sí. En fin, todo eso es lo mental, me imagino. Y dices algo muy importante también que es, o sea, yo vine a la fiesta de Emma y le regalé, se llama vulva. Sí. Porque dije, si le regalo se llama pene, me dejan de hablar a lo mejor. Pero es muy interesante porque todas las familias es como, es que yo tengo una niña, quiero comprarle la regla mola. Pero ya lo quiero porque su papá tiene pene, por Dios. Claro, necesitamos porque estamos en una sociedad donde hay de todo, pues, ¿no? Entonces, Claro. es importante que conozcamos los procesos que viven las niñas, los niños, las niñas, o sea, es y porque importante lo que sabe, porque le cambian el pañal y lo a ve, otro niño al lado y exacto. sabe que el pene existe. Exacto. ¿Cómo se llama? Entonces eso es bien importante. Y esto va, la parte mental va relacionada con la social.
que es esta quinta que... Y religiosa, me imagino, también, por ahí. Pues, bueno, no, porque la religión ya sería más como que cada... Pero, claro, sí podría estar muy marcado en una sociedad que sea están muy interconectadas. Exacto, quizás. pero es como lo que se puede o lo que no, lo que está bien visto o lo que no, el tema de la desnudez también entraría allí, las normas sociales. Las palabras que usamos. Las palabras que usamos, totalmente. ¿no? O sea, no le dices teta o seno, le dices chichi o boobie. Exacto. O así, todas estas cositas. Y le cambiamos los nombres, ¿no? Interesante. Y luego tendríamos esta parte espiritual, que me encanta que forme parte también, porque a veces nos creemos así como muy, o hablo más bien como de mi cultura catalana, ¿no? Como muy racionales y todo lo podemos explicar y no sé qué, pero hay una parte espiritual que también aquí he podido como expandirme mucho más y que en la sexualidad está y en la vida está, que tiene que ver con algo difícil de nombrar, porque si yo te pregunto qué es espiritualidad, pero tiene que ver con la conexión, sí, podríamos, conexión, vinculación, o sea, como con esta parte así más etérea, ¿no? Que se puede dar con una misma, en pareja, pero cuando hablas de la conexión espiritual, a mí me viene que una de las experiencias pico más profundas, hermosas y estremecedoras que he vivido ha sido estar en el trabajo de parto de mi hermana. Eso es sexualidad. Totalmente. Y yo viví, o sea, lo que a mí que me ha gustado llevar un camino de pronto con plantas maestras y tal, ¿qué planta maestra ni nada? Eso estaba inundado de dimetiltriptamina y yo sentía que el techo, o sea, se abría un canal y que venía mi sobrina, o sea, la experiencia una de las más psicodélicas que yo he tenido en mi vida. Wow. Y que digo, wow, o sea, si nos vamos solo con la explicación de óvulo y espermatozoide y tal, o sea, toda la riqueza que le estamos cortando a la vida. Sí. Wow. Y entonces podemos agarrar cualquier experiencia y pasarla por estas 5 áreas, ¿no? Incluso lo que hablábamos de la menstruación. Pues bueno, tú puedes hablar de un proceso físico, de lo que significa la menstruación, puedes hablar de una parte emocional, que es que durante todo el ciclo menstrual las emociones van a ir cambiando y a lo mejor en la parte en la que ya te baja la regla estás súper creativa, pero estás más hacia adentro y entonces hay que dar hay que dar la bienvenida, me refiero a estas emociones que son más introspectivas quizá. Claro. Luego hablas de una parte mental, en mi cultura nunca se ha hablado de la regla, mi madre a lo mejor nunca me habló o ya me hablan, una parte social, ¿no? ¿Qué pasa si se me mancha el pantalón también, ¿no? O sea, como y una parte espiritual, ¿no? Como de cambio de etapa en mi vida o no en mi vida en general, sino en un nuevo ciclo, ¿no? En un nuevo día, por decir de una manera. Claro. Entonces vamos a irnos manejando y un poco la invitación a todas las personas es que vayamos viendo en qué área cojeamos un poco, ¿no? En plan, yo lo de las emociones no sé ni ponerle nombre. O yo, y entonces vamos a ir como todas las palabras que tengan que ver con sexualidad y que a ti te generen, por ejemplo, masturbación. No puedo ni decir masturbación porque me pongo... Vale, entonces, ejercicio. Me pongo en casa. ¿Qué hacemos? Agarro una hoja, escribo la palabra masturbación, la leo y digo, a ver, ¿de dónde me viene esto? Okay. ¿Fue porque un novio me dijo no sé qué? ¿Fue porque una profe me dijo no sé qué? Porque los mensajes vienen de todos lados, no solo de tu papá y tu mamá, claro, ¿no? O sea, claro. ¿Y de dónde me viene esta aversión a decir, por ejemplo, masturbación? O esta mala idea, o sentirme culpable. Eso pasa mucho, o sea, en el tema de la masturbación, en el tema de los niños, ellos se masturban o sea, está muy bien visto que los niños se masturben, o bueno, muy bien visto, está aceptado. Como si fuera solo una práctica de niños. Exacto. Y en cambio en las niñas, a día de hoy, sigue siendo un tabú. Por eso te digo lo del espejito. Desde los 2 años ya se puede regalar el espejito, le compras un espejito que sea que no se vaya a romper y tal, pero no las niñas, nosotras. ¿Podrías poner una foto de vulvas? Tú pones una foto de caras de tu hermana, tu tía, no sé qué tal, y tú dices, yo soy esta.
Ahora, pon una foto de vulvas. ¿Podrías Ni idea. identificar tu vulva? Claro que no. Yo me sorprendí No, muchísimo o sea, ahora que claro. dices esto. Vi esta serie en Netflix que se llama Goop Lab, Sí, me parece, la de- sí. y un capítulo fabuloso acerca de vulvas. Y yo dije, wow, o sea, Claro. es verdad, son súper diferentes como una cara, justamente. Bueno, sorprendente para mí. Sorprendente. Sorprendente, claro. Y todas tienen... ¿Qué pasa? Que cuando no estamos haciendo educación sexual real, y lo que decías tú del pene, de yo quería ver, vi un pene a los 8 años y tal, para eso tenemos los libros. Claro. No tenemos que ver pelis ni cosas en internet, tenemos unos libros maravillosos que por ejemplo, del semen mola, está muy bonito porque... hay una página, por ejemplo, ¿ves esta? Que salen penes de diferentes tamaños, colores, Wow. con circuncisión, sin circuncisión, con pelos, sin pelos. Entonces es como, vale, ¿para qué estamos haciendo esto? Para contrastar la información que viene del porno, en la que los cuerpos son estereotipados, totalmente irreales, Claro. y entonces estamos todas y todos con unos traumas desde que ya son pequeños de mi cuerpo no tal, o yo tengo un deseo por, no sé, o sea... Y se condiciona el deseo, por supuesto, a que solo me prende lo que se ve como se ve en el porno. Qué secuestro tan totalmente. grave eso. Y algo peor es que como cada vez están accediendo antes... les estamos robando, porque así es la palabra, una etapa preciosa de el beso, el toqueteo, la mirada, o sea, todo esto que pasamos al principio de empezarnos a relacionar con otras personas, que es un momento súper fuerte y súper bonito, porque vamos a penetración, o sea, Pésima escuela el porno. pésima escuela. Entonces, ¿cómo podemos evitar que el porno sea la escuela? Haciendo nosotros educación sexual, explicándoles a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, porque esto no es solo algo de papás y mamás, o sea, es como tú puedes ser una fuente de información maravillosa para el niño o la niña que tienes cerca, que su papá y su mamá no pueden hablar de nada así, y tú puedes ser esa persona. Claro. Tú puedes ser esa persona que regale un espejito, tú puedes ser esa persona que regale un libro para que lo tengan. Qué delicado a la vez, porque no transgrede como una cultura familiar. Sí, pero yo siempre digo, ¿de qué lado estamos? Claro. ¿Qué es lo máximo que podría haber pasado cuando yo te regalé este libro? ¿No? Que no fueras tú y fuera otra persona. Sí, que y dijeran, no me quiero juntar "Qué contigo". vergüenza, ya no me quiero juntar con Caro. Vale, pero yo Sí. ya lo he intentado, ¿me explico? Claro. Sí, sí. O sea, porque al final, y muchas veces también lo que pasa con el tema del abuso, o si pasa alguna experiencia que no esté chida para ellos o para ellas, es que es probable que a la madre no vayan a explicárselo, o al padre. Sí, qué terrible. Ojalá que sí lo hagan, Ojalá. pero si no, que sepan quién, ¿no? O sea, nosotros hemos visto mucho en los talleres que hemos montado de educación sexual, organizado aquí en el pueblo, que de repente era, ¿y quién va al taller? No sé quién, la mamá de tal. ¿Y quién más? Tal. Y entonces, entre Wow, ellos como y un ellas, consenso social empezaban a de decir, si lo ok. aceptamos o no lo aceptamos. Bueno, No, y los claro. propios niños y Qué niñas fuerte. saber que hay otras Sí. personas que los están cuidando, porque esto Claro. lo estamos haciendo para cuidarnos, Claro. ¿no? Ahora, esta educación sexual que queremos hacer con niños y niñas es empezar con nosotras, ¿no? Totalmente. Porque a nosotras nos llega mucho lo de, pues dame el manual, por favor. Si tienes 5 años, no sé qué, si tienes... Fíjate Eso. que muchas de las preguntas vienen por ahí, como ¿a Vamos qué a edad? verlas. Vamos a verlas. Claro, vamos a ver qué porque hay preguntas súper tenemos. buenas preguntas por aquí. Y entonces, Caro nos va a ayudar a responder. Ahí te va la primera, Caro. ¿Estás Venga, lista? Estoy lista. Voy a Ok. responder con lo que pueda. Y si se queda algo en el aire, Claro, Que y después sepan que vamos a dejar siempre aquí pueden- tu contacto. Y claro, esto es muy importante decirlo en cada podcast. Esto no es una sesión psicoterapéutica. Esto no es un taller formal para cuestiones mucho más personalizadas, profundas. Busque a su profesional de confianza. Aquí un gran ejemplo que es Caro y todas las mujeres que trabajan en su proyecto, pero bueno. antes sí. de empezar las preguntas, quiero Dime. decir algo que se me ha quedado como... Sí, sí.
que cuando hacemos educación sexual con nuestros niños y nuestras niñas, se va sanando nuestra propia sexualidad. Me queda claro. Y entonces está increíble porque llegan a los talleres los papás, las mamás, las profes, las tías, los abuelos, así medio... Y luego yo los veo por la calle y les ha cambiado la mirada y de repente la piel ya está más brillante. Qué o sea, como que es todo un trabajo así de decir... No es que me tenga que meter porque ellos, que tenga que cuidarlos a ellos y a ellas, que también, sino que es un trabajo súper chido. Como que cada nueva generación, Caro, creo que es, sin ponerles una carga, más bien una oportunidad de que sanemos para arriba y para abajo. Totalmente. O sea, qué benevolencia de la vida, de verdad, en esto. Me encanta lo que dices. Ahora sí. Vamos con las preguntas. A ver, primera pregunta. Sí. ¿A qué edad es bueno abrir esta conversación con mi hija, hijo, hija? Está increíble esta pregunta. Uh-huh. Nos tenemos que olvidar de la conversación a oscuras. Ay, habla tú que eres la mamá y es una niña. O habla tú que eres, te toca, que eres el papá, ¿no? Sí. Esa conversación que llega alrededor de los... No sé, cuando le viene la primera regla, ¿no? O sea, como... No la sé, gran la conversación. Es sí. Como... No, porque seguramente tus hijos ya estarán en otro lugar, tendrán otros intereses. Cuando educación sexual la hacemos todos los días del año, con diferentes cosas que pasan en la realidad, en el cotidiano. Hablamos de consentimiento, hablamos de privacidad, o sea, en el día a día vamos hablando. Ahora, lo que sí vamos a hacer es adaptar el tipo de información que vamos a ir dando a cada niño o cada niña según la edad y la etapa de su desarrollo psicosexual en el que se encuentre, ¿no? Entonces, es bien importante que en el momento en el que empezamos a hacer este camino de la educación sexual, se van a dar cuenta que entonces llegan las preguntas por todos lados. Claro. Y no es que lleguen, sino que antes las habíamos tapado, ¿no? O sea, o tipo que ves a dos perros copulando. ¿Y qué están haciendo? Ah, nada, están jugando. Uh-huh. Tenías una oportunidad perfecta para hacer educación sexual. O sea, todo el tiempo se está manifestando la posibilidad de abrir y dar respuestas. Exacto. Que no es la gran conversación, sino son un montón de pequeñas conversaciones cada día, si entiendo bien. Y desde el día 1. Desde el día 1, por ejemplo, cuando en esta parte que hablábamos de diferenciar las partes del cuerpo, cuando están en la bañera es un lugar maravilloso para hacer educación sexual, ¿no? Porque vamos a decir, ya tenemos que recordar que se tiene que limpiar solo con agua, no se pone jabón, y entonces le decimos, ya te has lavado la vagina, te has lavado los labios, ya te has lavado el ano, y vamos nombrando todas las partes. Ya te has lavado el escroto, ya te has retirado el prepucio, ya te has lavado el glande, te has pasado con la manita hay unos restos blanquecinos que se llama esmegma, lo podemos nombrar. Todo esto son palabras que tenemos que conocer para poderlas nombrar, ¿no? Y decir, ya te has sacado el esmegma de entre los labios, ya te has sacado el esmegma del glande, y vamos nombrando para que entiendan que eso no es un pirulo, no es una cosita, no es, o sea, tiene unas partes. Igual que en la boca no te pones jabón para lavarte los dientes, claro, la vulva y el pene tienen un cuidado especial también. Totalmente. Me encanta. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, hay varias, porque ahora estamos hablando o sea, como muy enfocado hacia las hijas y los hijos, pero esta dice, esta es una muy adecuada para la audiencia que escucha terapia para llevar, que es, me gustaría saber, ¿es verdad que hay que tener cuidado con quién compartimos nuestra sexualidad? Hay como todo un tema, y creo que a eso se dirige, como de cuida tu energía y como todo un ámbito muy tirado hacia esa onda. Sí. Claro, hablaríamos más de adulto, ¿no? Sí, en este caso como de adultos. Hay como todo un discurso de cuídate porque hay un contagio energético cuando tú te acuestas con distintas personas, y cuida muy bien porque las energías se mezclan y los chakras se entrelazan y cosas así. A ver, dime tú qué piensas, yo luego te digo qué pienso. O sea, es que yo aplicaría esta pregunta a todo. Claro.
si te fijas, otra vez volvemos a lo mismo. Es como si la sexualidad fuera algo aparte. Exacto. Es nuestra propia vida. La misma que claro que le voy a decir a mi hijo o a mi hija, cuídate si, yo qué sé, está lloviendo y no sé qué. O sea, tenemos que cuidar el qué, pues lo que como, cómo me relaciono. Claro. O sea, nuestro objetivo un poco es que sea un día que compartas con alguien, sea una noche, sean 10 años, sea toda la vida, que sea un compartir desde el cuidado. Desde la conciencia. Desde la responsabilidad afectiva. Claro. Me cuido, me veo, te cuido y vamos haciendo Entonces yo aquí diría, sí, pero ¿en cuántas cosas estamos dejando ir la energía? Claro. Ahora estoy aquí mirando el celular, no sé qué tal, y me estoy Claro, soltando. cuida lo que ves en redes. Exacto. Cuida lo que lees, cuida lo que comes, cuida lo que escuchas. Sí. Claro, lo que yo diría ahí es un poco complementando, como quitarle justo esta capita de spooky, como es el de spooky? tabú, como de miedo y de, te digo, como de porque los parásitos energéticos de la nueva era y como, pues puede ser que sí, yo no sé, este es un lenguaje, una narrativa, pero es como, a ver, por supuesto que yo cuido a quien invito a mi casa. Por supuesto que yo cuido quién va a hablar en este podcast. Por supuesto que yo cuido con quién juega mi hija. Sí. ¿Cómo no voy a cuidar con quién comparto sexualmente? Sí. Obvio que sí, porque tiene un impacto. Y también es un momento, claro, ahí también podríamos hablar de intimidad, ¿no? De que busquemos esa intimidad, que esa intimidad puede ser una mirada, puede ser una conversación, o sea... Sí, es verdad que si estamos hablando, que creo que por ahí va un poco la línea de las relaciones sexuales, o sea, de tener relaciones íntimas con otra persona, claro que es verdad que cuando estás en ese momento se abre todo el cuerpo y la mente, y si seguimos estas cinco áreas, se abre todo, lo social, lo mental, entramos así en otro lugar, pero bueno, ¿estamos abiertas a la vida o no? Esa es otra, no entrar en un extremo de control desde ese lugar, ¿cierto? Wow, qué interesante. Y qué difícil, ¿eh? O sea, qué difícil, pero... Exacto, no hay una receta para eso. Me encanta. Y claro, también es que eso, digo, podríamos detenernos horas en cada pregunta, creo, pero venimos tan marcadas por un contexto judeocristiano que a veces toda, incluso la enseñanza espiritual... en fin, viene teñida de ese moralismo, que es otro tema. Siguiente pregunta. Me gustaría saber qué es lo que una niña o niño necesita saber sobre sexo y qué no. Esto creo que responde un poco a lo que hablábamos antes del manual, ¿no? Es decir... nosotras vamos a ir respondiendo en función de lo que realmente quieran saber. Okay. La mente adulta se mete rapidísimo, ¿no? Y entonces te llega una niña y llega tu hija y te dice, es que fulanita es mi novia. No, mi hija, ahora le gustan las mujeres y ya quiere tener relaciones sexuales con su amiga y solo tiene 6 años. Es una película. Y tú ya te montas tu peli, empiezas a entrar a hiperventilar y de repente siempre lo que decimos es regresa a la pregunta. Bueno. Ah, qué interesante. ¿Y qué es tu novia, no? Pues que me comparte su bocadillo, su lunch, me comparte de su lunch. Sí. Ay, qué bonita novia, ¿no? Así yo también quiero muchas novias. O sea, sí, claro. ¿Qué hacen los niños y las niñas? Juegan a ser mayores, ¿no? Y a hacer las cosas que entonces escuchan que ser novios es tener una complicidad o lo que sean. Entonces, muchas veces como personas adultas nos da mucho miedo hablar de relaciones sexuales, ¿no? Que me imagino que va un poco por ahí la pregunta, porque también en esta educación sexual integral tendríamos que ver que cuando hablamos de sexo hay una diferencia entre sexo y género. Cuando hablamos de sexo estamos hablando de sexo biológico, es decir, tiene pene, tiene vulva o tiene condiciones intersexuales, que también podemos hablar un poquito más de eso, ¿no? Esto por un lado. O entendemos sexo, como lo entendemos también otras veces, que es relaciones sexuales, ¿no?
Relaciones sexuales, que se puede decir hacer el amor, que se puede decir coger aquí en México, follar en España, o sea, como, cómo le queremos poner, pero estamos hablando de relaciones sexuales. Entonces, inevitablemente, si tu hijo o tu hija te ha preguntado de dónde nací, cómo llegué a la panza, cómo salí, hemos tenido que hablar de relaciones sexuales. Claro. Que no lo hacemos, pero ¿por qué no lo hacemos? Si es una cosa increíble. O sea, justo ahora, hace unos días leía una carta que Adanovsky, el hijo de Alejandro Jodorowsky, le escribía y me impactó positivamente. Adanovsky le escribía una carta amorosísima, hermosísima, agradeciéndole al padre por la calidad de padre que había sido, y decía, porque nunca hubo tabú en la casa con el sexo, y decía, en la casa, si alguien tenía sexo la noche anterior, en el desayuno se celebraba. Y para mí esto fue como, ¡wow! ¡Qué cosa! O sea, como esta capacidad de generar la narrativa que nosotros escojamos. Creo que eso es parte de recobrar el poder personal y en familia, porque ¿por qué tendría que ser algo malo? Salvo que nosotras estemos en complicidad con generar esa energía alrededor de algo que es, pero tan cotidiano como comer o vestirse. Y que podemos pasarnos horas hablando de cómo se hace la digestión y que si mi caca es no sé cómo o es no sé qué y dar todos los detalles, sí. Pero en cambio con temas relacionados. Y el tema de las relaciones sexuales es el temazo, ¿sabes? Aquí quería leer como de... Sí. Hay uno de los libros que usamos, que son de los primeros libros de educación sexual. Esto quiere decir que desde los 2 años o 1 año, porque tiene unos dibujos preciosos, ya lo puedes tener en tu casa, ¿no? Me encanta. Hay uno que se llama Así se hace un bebé. Este lo han editado este año, hace muy poquito. Entonces habla de los ingredientes que se necesitan para hacer un bebé, ¿no? Y la concepción, cómo se hace. Qué divinos dibujos, además. Están increíbles, ¿no? Y dice, los seres humanos somos unos animales un tanto especiales, porque primero habla de copular. Los animales copulan, es decir, se juntan para procrear. Para ser bebés. Sí, los humanos, por suerte, no nos juntamos solo para procrear, ¿no? O sea, porque entonces tendríamos un montón de hijos o de hijas. Claro. Entonces dice, los seres humanos somos unos animales un tanto especiales y tenemos una manera un poco distinta de copular, porque lo acompañamos de mucho amor, caricias, abrazos, besos y palabras cariñosas. Por eso no lo llamamos copular, sino hacer el amor. Y entonces ahí ya explica cómo entra el pene en la vagina, aparte que luego tendremos que hablar de otras formas de hacer el amor también, ¿no? O sea, no solo hombre-mujer y no solo para tener hijos o hijas. Porque además otro de los grandes tabús que tú mencionabas es la virginidad. O sea, es como hay supuestamente un marcador muy claro de cuando hubo penetración, algo cambió. Pero en realidad, lo que tú planteabas, y a mí me hace sentido, es uno empieza a desarrollar su sexualidad desde muchísimo antes y todo eso es sexualidad y todo eso es relación sexual, ¿cierto? Sí, porque además la virginidad es para las mujeres. Claro. Un hombre, porque es como, ¿cuándo perdiste la virginidad? Cuando un pene entra en la vagina, ¿no? Entonces es como... Perdón, yo empecé a tener relaciones sexuales a la edad que fuera, conmigo misma, luego con otra persona. Es lo que te decía antes, una conversación, unas caricias, todo eso es hacer el amor, ¿no? O sea, ahora, si o sea, claramente fijamos, hay que cambiar la narrativa. Claro, y si nos fijamos en lo que dice el porno, hacer el amor es meter el pene en la vagina. Entonces... Claro. El resto de prácticas que muchas veces violentamente, muchas veces prematuramente y cada vez más violentas. Claro. Y luego vemos estadísticas, ¿no? Que dicen el sexo, la penetración vaginal, no sé qué tanto por ciento de las mujeres, porque ya me escandalizan las estadísticas, pero dice no les gusta, ponle, yo qué sé, el 85% no les gusta y nos acaba gustando. Porque hay un relato externo que va diciendo que eso es lo que te tiene que gustar. Ay, qué espanto. Sí, el clítoris no se conoce y es el gran desconocido cuando es una parte maravillosa de nuestro cuerpo que se ve
y que lo que tiene como función es darnos placer. ¿Por qué no conoceríamos algo que te da placer? ¿No? Entonces, esto es explicación para más pequeños, y luego tenemos en el otro, en el de la regla School y el del semen mola, que ya hay una explicación más para niños un poco más grandes, pero que se lo pueden leer a uno más pequeño también, que habla un poco de que hacer el amor significa hacerse caricias con el cuerpo. Okay. Y entonces tú puedes decir, pones ejemplos, la mano con la rodilla, la boca con el hombro, luego ya puedes decir también la boca con la vulva. Entonces, si en niños de 5º y 6º de primaria, ellos mismos ya te dicen, sí, sexo oral, sexo anal. O sea, ellos ya tienen la información, claro. Pero cuando tú lo pones de esta manera, y en el libro ya lo pasaremos, pero habla también de una parte de, a lo mejor te han dicho que hacer el amor es la penetración, pero no sé qué, o sea, y así 2 paginitas que dices, se lo voy a leer a mi hijo de 8 años, o a mi hija de 8 años, y para arriba, y... De hecho, Caro, piden recomendaciones de libros. Voy a sacar una foto de estos libros y los voy a dejar en mis historias de Instagram, por ahí si les interesa. Y quizás, bueno, al final o desde ahora puedes darnos tu Instagram o un lugar donde ellos puedan dirigirse para pedir estos libros. Sí. Nuestro Instagram es Ajustes Creativos MX. Ajustes Creativos MX, así seguidito. Así seguidito. Okay. Y en nuestra página web también tenemos un apartado que es libros, que también luego te la paso. Buenísimo. Y es ajustescreativos.com. Y es la descripción de este episodio, por si quieren entrar, y hay un montón de libros súper útiles para diferentes edades, momentos, etcétera. Sí. Creo que en esta pregunta puedo añadir... que antes hablábamos de que si no hemos hecho educación, hazte cuenta que los primeros 7 años son los años más maravillosos porque preguntan todo, entonces es un buen momento para abrir canal. Sí. Si tienes un hijo o una hija de 9 años, 10, en plan, no, ya estoy perdida, no, siempre es un buen momento para empezar a hacer educación sexual. Mejor tarde que nunca. Aunque tu hija tenga 25 años. Claro. Así nos ha pasado ahora con unas mujeres con las que estamos trabajando que dice, es que mis hijas me miran así como, mamá, ¿qué te está pasando? ¿No? O sea, siempre es un buen momento para iniciar. Oye, si yo te digo que estoy aprendiendo. Claro, yo misma también. Sí, entonces, lo que sí nos gusta remarcar es que si tienes un adolescente o una adolescente y no has hecho nada de educación sexual, es importante como nombrar así directamente, decir, antes de juntarte con otra persona, tienes que conocerte bien a ti. Tu placer, lo que te gusta, lo que no. Te va a decir, ay mamá o ay papá, ¿qué vienes ahora a explicarme esto? Qué vergüenza. Porque la adolescencia les da una onda así, ¿no? De pudor. Claro. Pero es importante decirles, es muy importante que te conozcas tú antes de estar con cualquier persona. Sí. Por si acaso todavía no está. Me encanta, Caro. Vámonos con 2 preguntas más. Venga. Y la que sigue dice así. ¿A qué edad es importante o correcto hablar a los niños sobre términos como homosexualidad y homoparentalidad? De la misma manera que hacemos educación sexual toda la vida, es como, o sea, es algo natural, no es algo extra. O sea, los que lo vemos está en el mundo. Ajá. O sea, yo voy a las juntas de la escuela de mis hijos y, bueno, ya me ha tocado en diferentes escuelas con pareja monomarental, pareja monoparental, ¿no? Y el pedo no es de ellos. Claro. O sea, de los niños o las niñas, el tema es nuestro. O sea, es como, ahora, si es una buena excusa, esta pregunta, o un buen motivo para hablar de que las familias ya no son lo que eran. Ya no son lo que eran. Las familias han cambiado, te guste o no te guste, exacto. La iglesia lo considera un pecado, y la realidad es. Ya no es papá, mamá, niño, niña o niño, o sea, no. Ahora una familia puede ser un gato y una abuelita, puede ser un señor y una señora y 2 niños, puede ser, o sea, tenemos que empezar a romper ya con esta cosa del amor romántico y de la pareja y de no sé qué. Y de la ignorancia, de la claro, diversidad, ¿no? Creo que
mucho del ocultamiento de estas cuestiones tienen que ver con una falsa creencia de que hablar es fomentar o provocar. O sea, la homosexualidad y las preferencias y la diversidad de géneros a mí me parece, bueno, no es que a mí me parece, es que es, exacto. Yo lo veo, pero es. Y creemos que si le muestro a mi hija, le hablo a mi hijo y reconozco la realidad, la estoy modificando de alguna manera. No tiene ningún sentido este tipo de pensamiento. O sea, lo que vas a conseguir más bien es que, o lo que queremos evitar, por ponerlo en lenguaje positivo, es que no venga un niño de 16 años a mi consulta y me diga, es que a mí me gustan los hombres, ¿no? Y yo diga, vale, pero en mi casa no lo saben. Entonces, la pregunta que viene después dentro de mi cabeza es, ¿por qué no quiere decírselo en su casa? Claro. Y la respuesta sería porque me van a querer menos. Entonces, ¿tú estás dispuesta a amar a tu hijo? Porque quien dice una orientación sexual es que, es que a mí me encantaría que mi hija fuera vestida de colores y ella es súper dark y quiere ir todo el día de negro. O me encantaría que mi hijo fuera súper sociable y fuera a las fiestas y tal, y en verdad él tiene ahí su mundo y no sé qué. ¿Estoy dispuesta a aceptar a mi hija o a mi hijo con todas sus condiciones? ¿O hay restricciones y mi amor va a estar limitado según lo que le guste o no? Porque los gustos, para gustos colores, que dicen, o sea... Claro. Y entender que las hijas y los hijos vienen a ser ellas, ellos, ellas, y no lo que a mí me dé la gana o lo que mis expectativas quieran. O sea, yo un poco como he enfrentado con él, le pregunto incluso verbalmente constantemente, ¿quién eres? O me lo estoy preguntando adentro, ¿quién eres? Porque de verdad que no puedo asumir que sé quién es mi hija. Cada día está mostrándome y revelando una cosa distinta. Es un misterio. ¿Quién es mi hija? Es un misterio hermoso y divino, pues es un misterio. Sí, y creo que lo podríamos extender a todo, ¿no? Como yo cuando, la típica frase de yo no soy racista, pero, yo no soy clasista, pero, yo no soy homófoba, pero... O sea, ahí mi pregunta, y a mí me ha pasado con mis hijos, ¿no? De que me preguntaron una vez sobre síndrome de Down, y entonces les expliqué y tal, y de repente dije... Bueno, no puede ser que yo no tenga a mi alrededor personas con síndrome de Down que se estén relacionando, ¿no? Entonces, claro. ¿Con cuántas personas me estoy relacionando que le gustan personas de su mismo sexo? ¿O con cuántas? O sea, ¿cuál es mi nivel de en vez de poner la frase así de yo no soy no sé qué, más bien es como voy a ver a mi hijo o a mi hija y voy a intentar estar abierta a lo que llegue. Y qué interesante, el otro día en consulta escuchaba algo como es que me preocupa que mi hija está teniendo mucho prejuicio hacia las personas gordas y de otra apariencia. Esa es otra. Y mi pregunta era, ¿con cuántas de ellas convive? No, bueno, es que son, pues no sé, no hay en su entorno. Y yo solo me quedaba pensando, qué interesante. Ajá. Qué interesante. ¿Por qué? Sí. Porque no tenemos esa variedad alrededor y eso empieza con nosotras mismas y nuestras preferencias. Dices una cosa bien chida en este punto también, que el otro día hablábamos con un amigo, que es como, señora, es el siglo XXI, no se habla de los cuerpos. En este siglo no se habla de los cuerpos, por favor. Da igual. O sea, actualicémonos, cómo sea, cómo no, o sea, sí. No, y eso sí es un aprendizaje muy fuerte que podemos hacer con las personas cercanas a nuestros hijos y hijas cuando digan, ay, pues quién es que no, o sea, no es respetuoso hablar del cuerpo de nadie. Es que está muy fuertote, es que está muy no sé qué. Hable de tu cuerpo, te sientes gorda, te sientes flaca, te sientes lo que sea, es tu pedo. ¿No? O sea, empecemos porque vamos, es que el nivel de habladuría de los cuerpos ajenos en todas las familias está a la orden del día. Y fíjate cómo se ha puesto, y fíjate si le ha crecido la barriga o no sé qué, más con las mujeres, ¿no? Sí. O sea, mira claro. cómo se le ven las canas o las arrugas, o fíjate qué tal. Sí. Entonces dejemos de hablar de cuerpos, sé feliz, ¿sabes? O sea, ¿tú yo qué, güey? ¿Qué te importa?
Me encanta, Caro. Sí, por ahí va. Entonces, pues creo que los que nos tenemos que pegar una actualizada somos nosotros. Definitivamente. Y bueno, te voy a juntar la última porque hay varias preguntas alrededor de qué opinas del tantra, qué opinas de prácticas de espiritualidad, de sexualidad espiritual, etcétera. ¿Cómo puedo vivir mi sexualidad desde una perspectiva espiritual, etcétera? Llegaron varias como en ese rubro. Qué interesante. Creo que nos aplica muy bien. O sea, como la sexualidad ha estado tan menospreciada y tan desvalorizada y tan la sexualidad en general, o sea, todo lo que sea de gozo, de placer, de consentimiento, de armonía, de diversidad corporal, de diversidad de todos los estilos. De repente es como si nosotras aplicamos estas 5 áreas y vamos de acuerdo a estas. Tenemos una que es la espiritual, que entra dentro de la sexualidad. Es que como sexualidad decimos, sexualidad es sexo, es decir, relaciones sexuales, solo físico. No. Sí. Claro También que es una práctica la espiritualidad, a que es pon velitas. Ajá. Y prende un incienso y es como, bueno, no es que esté mal, qué lindo, eso te pone en un cierto estado físico y mental. Exacto. Pero la espiritualidad es algo de todo el tiempo y todos los días, y es la conexión con todo lo que hay. O sea, la abeja y la flor es sexualidad espiritual. Sí. ¿No? Es como el juego de todo lo que está en la creación de la vida. ¿Y qué más espiritual? Yo creo que es como cuando hablábamos de conexión, no es conexión con lo que tú creas, ¿no? Con la tierra, con tu Dios, con lo que sea, pero es conexión con una misma. Entonces, si yo quiero desarrollar una práctica espiritual conmigo misma y con un otro o una otra, voy a tener que cuidarme, reconocerme y decir esto me gusta, esto no me gusta, me estoy sintiendo tal, porque no quiere, o sea, porque somos seres cambiantes. Claro. Y no es así que, pues sí, a veces tenemos relaciones sexuales más rápidas y más funcionales, por decir una manera, pero no hay tiempo, porque no sé qué, y porque y en cambio hay otras que necesitamos otro mood. O sea, lo que me gustaría es como invitar a que vayamos descifrando nuestros moods, pero siempre es como un contacto conmigo misma. Esto es lo más espiritual para mí. O sea. Espiritualidad es autoconocimiento. Total. Y espiritualidad creo que es como cultivar un buen vínculo con otros. De ahí, claro, que si alguien tiene preferencias, creo yo, inclinaciones por ciertas formas, pues súper respetable. Totalmente. Aunque también, y no voy a dejar de nombrarlo, pues se ha sabido muy recientemente de toda la cualidad sectaria, cultista, de la cantidad de abuso que hay también en estas supuestas. Es que sí, y ahora que lo vas diciendo, digo, o sea, ese es otro capítulo. Sí, haremos otro capítulo de esto, sí, porque creo que se está desvirtuando mucho. Volvamos a la esencia, volvamos realmente a estas 5 áreas, pero sobre todo... Y a una cosa de performance, claro, también, así como están los cultos y las sectas y que son súper misóginas y así, también hay otra vertiente que es como el squirt y no sé qué, y como, no es que esté mal, creo yo, pero nos lleva como... de nuevo a escindir pequeñas partes, como que me parecería bien si vamos al performance, si abarcamos todas las demás áreas que nos estás mencionando, pero como que se ha enfocado el tantra en postura, 68.900.3 del Kama Sutra, más eyaculaciones femeninas, que de nuevo, no es que esté mal, hay que conocer el potencial de cada cuerpo, pero ese es todo nuestro mayor potencial humano. No sé. Yo me imagino así, si cada una de nosotras, de nosotros, estuviera como conectada con sus emociones y con su forma de hacer y ser, y viera a la otra persona
y estoy pendiente de tus emociones y tu forma de ser, y lleguemos a acuerdos. Por favor, pongamos la palabra acuerdos en todo esto. Claro. La palabra consentimiento, la palabra acuerdos, la palabra curiosidad, de decir, vale, a lo mejor mi pareja quiere hacer algo estrambótico. Como decía una amiga, dice, bueno, pero es que no sé qué puede ser tan estrambótico, ¿no? Me decía así. Y digo, es verdad, digo, pero bueno, porque siempre nos vamos a estos extremos, ¿sabes? No, porque si quiere hacer algo... No, o sea, es que da igual, o sea, hagas lo que hagas, da igual. Estás a gusto con lo que estás haciendo, te estás sintiendo bien, amada, aunque sea una noche, es lo que digo. O sea, vernos a los ojos y conectar. ¿Qué miedo tenemos de conectar y de vincularnos? O sea, ¿para qué te voy a estar puteando si voy a estar un día o 10 años o lo que sea contigo, ¿no? Claro. O sea, encontremos un encuentro ético, amoroso. Esa palabra no se menciona mucho, pero claro, ¿qué es ético? La transparencia, la honestidad, que todo el mundo sepa como lo que está pasando, porque claro, o sea, yo soy poliamoroso, pero mi esposa no lo sabe. Sí. O sea... ¿De qué me hablas? Es que por favor hagamos otro capítulo. Tenemos que hacer otro capítulo. Caro, te voy a invitar a regresar porque claro, es un mundo, hay tantas cosas que hablar. Por hoy vamos a cerrar. Muy bien. Cuéntales dónde te contactan. Nos pueden contactar a través de Ajustes Creativos MX, son nuestras redes sociales. Y a través de la página web también, si quieren ver lo que hacemos ahí más específicamente. Y dan consultas individuales, o sea, si traes un tema, si quieres asesoría y no sabes cómo hablar estos temas, o se está presentando una situación que te mueve a ti en casa, en la pareja, ahí pueden ir muy específicamente a darse un espacio de estudiar esto. Exacto. Hay talleres, me imagino que los estarán talleres de publicando. educación sexual, que los vamos abriendo cada X meses, pueden ser presenciales o en línea. Terapia individual, o de pareja o grupal. Y claro, muy feliz. Me ibas a contar, se van a dar talleres a Barcelona. Sí, talleres y charlas. Sí. Justamente, y mira qué bonito poder acabar con esto, porque allá se están haciendo muchas cosas de educación sexual en las escuelas. De este lado. Bueno, no tanto, ¿eh? No o sea, tanto. también hay temas de... súper colonial mi comentario. No, pero, o sea, pero sí, también allá nos las damos de que aquí no pasa y las estadísticas también se te ponen la piel de gallina, ¿no? Sí, pero ¿qué van a hacer allá? Justo lo que yo quería era como traer esta parte más espiritual en México, como todo este contacto con la vida misma, con la sexualidad misma, podríamos decir en este podcast, y llevarlo allá y llegar, o sea, como bueno, con todos mis amigos, amigas y personas cercanas. Entonces nos vamos a ir a hacer las charlas y los talleres que hacemos aquí, los vamos a llevar allá de experimento. Entonces vamos a estar un mes desaparecidas, no desaparecidas, o sea, vamos a contestar y tal, pero luego cuando volvamos, de cara al 25, vamos a volver a poner en marcha los talleres, asesorías siempre que necesiten, nos contactan. Presencial, en línea, presencial, terapia individual, lo que necesiten, contáctenos y ahí hacemos una adaptación de lo que sea que necesiten. Súper. Caro, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y pues muy probablemente nos veremos otra vez. Porque hablemos de otros temas maravillosos, por Dios. Gracias, Paola.